Hoy vamos a analizar unos textos que, de verdad, se te quedan grabados. Son extractos de la narración de la vida de Frederick Douglass, un esclavo americano, publicada en 1846. Y no es un libro de historia al uso, para nada. Es un hombre contando su propia vida, en primera persona, desde dentro del infierno. Uno de los abolicionistas de la época lo llamó una auténtica declaración de libertad, y creo que no hay mejor manera de definirlo. Es que hay que ponerse en la situación. Estamos en 1845, eres un esclavo fugitivo y decide publicar su historia con su nombre real, dando detalles, lugares. Era un acto de una valentía tremenda, casi un suicidio. Si lo encontraban, las consecuencias habrían sido terribles. Por eso los prefacios que también hemos leído de gente tan importante como William Lloyd Garrison y Wendell Phillips eran absolutamente clave. Claro, no eran un simple prólogo, para nada. Eran un sello de autenticidad. Eran estas figuras, hombres blancos respetados en el norte diciendo, damos fe, este hombre existe, es quien dice ser y lo que cuenta es verdad. Pero no solo eso, también cumplían la función de advertir al lector del peligro mortal que Douglass estaba corriendo al publicar el libro. Wendell Phillips llega a decir que él, en su lugar, habría quemado el manuscrito por puro miedo. ¡Qué barbaridad! O sea que la idea hoy es meternos de lleno en su relato, no solo para repasar los hechos, que son durísimos, sino para intentar entender el impacto psicológico de un sistema diseñado para anular a las personas, usar sus propias palabras para asomarnos a esa realidad. Pues mira, lo primero que me ha impactado nada más empezar a leer es que abre el libro diciendo que no sabe ni cuándo nació, no tiene ni idea de su edad. Nada. Es algo que todos damos por sentado, nuestra fecha de cumpleaños, nuestro día. Que a alguien le roben algo tan fundamental, me parece que lo dice casi todo sobre el sistema desde la primera página, ¿no? Fíjate que es el punto de partida de la deshumanización. Es una táctica deliberada. Al negarles el conocimiento de su propio cumpleaños, se les estaba equiparando al ganado. Los caballos o las vacas no tienen cumpleaños y, según esa lógica, los esclavos tampoco. Se les arranca de raíz un pilar básico de la identidad humana. Y ese arranque, por supuesto, se extendía a lo más importante, la familia. Claro, si te quitan tu propio nacimiento, lo siguiente es quitarte a tu madre. Exacto. A Douglass lo separaron de su madre, Harriet Bailey, cuando era un bebé. Era la práctica habitual precisamente para destruir los lazos afectivos, para que no se crearan vínculos que pudieran generar ideas de clan, de rebelión o simplemente de humanidad compartida. Él mismo cuenta que apenas la vio 4 o 5 veces en toda su vida. Y las veces que la vio, la historia es tremenda. Es desoladora. Ella trabajaba en una granja a 12 millas, unos 20 kilómetros, y después de una jornada de trabajo agotadora en el campo, se hacía esa distancia andando, de noche, solo para poder acostarse un rato con su hijo. Madre mía. Llegaba tarde. Él ya estaba dormido y se tenía que ir antes de que él se despertara, para volver a su puesto al amanecer. Imagina el esfuerzo titánico para robarle unos minutos de sueño a su hijo. Un esfuerzo que él, de niño, apenas podía comprender. Él lo dice. Murió cuando él tenía unos 7 años y ni siquiera le dejaron ir al entierro. Escribe una frase que te hiela la sangre. Dice que la noticia de su muerte le afectó casi como la de una extraña. Uf. El sistema había funcionado. Habían conseguido debilitar hasta tal punto el vínculo más natural que existe. Y en ese vacío familiar, en esa ausencia de madre, la figura del padre es, si cabe, más terrorífica, porque él deja muy claro que su padre era un hombre blanco y que el rumor general era que se trataba de su propio amo, el capitán Anthony. Aquí entramos en una de las lógicas más perversas de todo el sistema. Había una norma legal heredada del derecho romano que decía que la condición de los hijos, esclavos o libres, era la misma que la de la madre. Esto, en la práctica, era una monstruosidad. O sea que si la madre era esclava, el hijo también, sin importar quién fuera el padre. Exactamente. Lo cual creaba un incentivo económico directo para que los amos violaran a sus esclavas. Era una forma de aumentar su propiedad. El amo era a la vez padre y dueño, una dualidad imposible de concebir. Y como Douglass explica muy bien, estos niños de piel más clara, los hijos del amo, a menudo sufrían todavía más. ¿Por qué? Uno pensaría que quizá tendrían algún tipo de, no sé, privilegio. Bueno, todo lo contrario. Eran una ofensa andante para la esposa del amo. Ah, claro. Un recordatorio constante de la infidelidad de su marido. Y esa rabia, esa envidia, la descargaba sobre los niños con una crueldad especial. Douglass cuenta que el amo, para mantener la paz en casa,
A menudo se veía obligado a vender a sus propios hijos. Qué fuerte. Vender a tu hijo para apaciguar a tu mujer. Es el colapso de cualquier principio moral. Es que es la anulación de cualquier concepto de familia. Y esa crueldad de la que hablas, esa lógica perversa, se ve en cada detalle de la vida diaria que describe. Bien la plantación del coronel Lloyd, donde su amo trabajaba de superintendente. Cómo era el día a día en esa Great House Farm, como la llamaba. Era el centro neurálgico de un complejo enorme de granjas, y las condiciones eran brutales. La comida era la mínima para subsistir. Una ración mensual de 8 libras de cerdo o pescado y un celemín de harina de maíz. Con eso tenían que tirar. La ropa era igual. Los niños como él recibían 2 camisas de lino al año, y punto. Cuando se rompían, iban desnudos, y era igual que fuera verano o invierno. ¿Y para dormir? Nada, no había camas, ni jergones ni nada. Tenían una sola manta raída por persona y con eso se tiraban directamente sobre el suelo de barro, frío y húmedo de la cabaña. Todos juntos, hombres, mujeres y niños, como animales en un corral. Uf. La idea era mantenerlos al borde de la supervivencia, sin ninguna comodidad que pudiera recordarles su condición de seres humanos. Y encima de pasar hambre, frío y dormir en el suelo, la amenaza constante del látigo. Me ha dejado helada la primera vez que lo describe, cuando cuenta cómo azotan a su tía Hester. Hay una frase que se me ha quedado clavada. Fue la puerta manchada de sangre, la entrada al infierno de la esclavitud. Es que ese fue su bautismo de fuego, su trauma fundacional. La escena que narra es de una violencia extrema, y la cuenta con un detalle que te pone la piel de gallina. Describe cómo su amo, el capitán Anthony, la arrastra a la cocina, la sube a un taburete, le ata las muñecas a una viga del techo y le arranca la ropa de cintura para arriba. Y empieza a azotarla con un látigo de cuero corudo. Y lo terrible es que no lo vio de lejos, no, lo vivió en primera persona, siendo un niño, y el verdugo era su propio amo. Esa combinación de violencia y, no sé, traición familiar es demoledora. Totalmente, porque además él estaba escondido en un armario, aterrorizado, viéndolo todo. Describe los gritos, cómo la sangre empezaba a brotar y cómo el amo no paraba mientras la insultaba. ¿Y el motivo? El motivo de la paliza, que la habían visto hablando con un joven esclavo de otra plantación, del que al parecer estaba enamorada. No puede ser. El amo no toleraba que tuviera ningún tipo de relación. Era una cuestión de posesión absoluta, no solo de su cuerpo para el trabajo, sino también de sus afectos. Es que cada detalle es peor que el anterior. Y lo más increíble de todo esto, algo que los prefacios de Garrison y Phillips insisten mucho en señalar, es que esto no ocurría en el sur profundo, en Alabama o Mississippi. Esto pasaba en Maryland. Exacto, y ese matiz es fundamental. En el norte abolicionista existía la idea de que en los estados fronterizos como Maryland la esclavitud era una versión más suave, más civilizada. Lo que Garrison y Phillips le dicen al lector es, si esto que cuenta Douglas es la versión suave, intenten imaginar por un momento cómo debe ser la dura. Es un argumento demoledor, desde luego. Sí, Entiendo que habría gente en el norte que no se creería estas historias, que pensarían que eran exageraciones. por supuesto. El escepticismo era enorme, y Garrison lo aborda de frente en su prefacio. Explica por qué esta crueldad quedaba siempre impune, y la razón era sencilla y terrible. La ley. La ley en los estados del sur establecía que el testimonio de una persona negra, esclava o libre, no tenía ninguna validez en un juicio contra una persona blanca. Ninguna. Ninguna. Un amo podía torturar o matar a un esclavo delante de 100 testigos negros, y legalmente no había pasado nada. La impunidad era absoluta. Total. Y para que no quedara ninguna duda, para los lectores más escépticos, Garrison hace algo genial. Incluye en su prefacio un recorte de periódico real del Baltimore American de 1845. La noticia cuenta cómo un tipo llamado Slater, un hombre blanco, asesina a sangre fría al esclavo de su vecino de un disparo. Y el artículo termina diciendo que el asesino permanece sin ser molestado por ninguna autoridad. Lo pone ahí negro sobre blanco. Para decir, esto no es una invención, está pasando ahora mismo y a nadie le importa. Es increíble. Y me fascina cómo Douglas no se queda solo en la descripción de la violencia física, que ya es brutal, sino que se mete de lleno en la guerra psicológica. El tema de las canciones de los esclavos, por ejemplo, le da la vuelta por completo a la imagen que se tenía. Es uno de los análisis más brillantes y conmovedores del libro. Él cuenta que muchos blancos del norte, cuando viajaban al sur y oían cantar a los esclavos mientras trabajaban o iban de un sitio a otro,
Lo interpretaban como una señal de felicidad. Pensaban, mira qué contentos están, hasta cantan. La imagen idílica del esclavo feliz. Justo. Y Douglas la destroza. Dice que es el mayor error que se puede cometer. En su experiencia afirma, los esclavos cantan más cuando son más infelices. Claro. Esas canciones no eran de alegría, eran lamentos, eran un grito del alma, la única válvula de escape que tenían para expresar un dolor tan profundo que no se podía poner en palabras normales. Dice que para él de niño, escuchar esas melodías salvajes, incoherentes y tristes, fue su primer atisbo del carácter deshumanizador de la esclavitud. Es una revelación, te das cuenta de que lo que desde fuera parecía alegría, en realidad era el sonido del dolor más profundo. Es darle la vuelta a un símbolo por completo. Es que eran un código, un testimonio contra el sistema que solo ellos entendían. No cantaban porque fueran felices, cantaban porque eran profundamente desgraciados, y la música era lo único que les quedaba para no volverse locos. Y esa misma idea de fingir, de tener que esconder lo que sientes de verdad, aparece en otra anécdota que cuenta que es tremenda, la del esclavo que se encuentra con el coronel Lloyd por el camino. Sí, es una parábola perfecta sobre el sistema de vigilancia y control. El esclavo va por un camino y se cruza con un hombre blanco a caballo, bien vestido que él no reconoce. El hombre le pregunta qué tal le trata su amo, el coronel Lloyd, y el esclavo con sinceridad se queja. Le dice que no le dan suficiente comida, que le hacen trabajar demasiado. Se desahoga. Sin saber que está hablando con su propio dueño. Exacto. Era el mismísimo coronel Lloyd, que a veces salía de incógnito para sondear a sus esclavos. Unas semanas después, a ese hombre sincero lo encadenan y se lo llevan para vender a un tratante de Georgia, que en el imaginario de los esclavos de Maryland era como una sentencia de muerte. El infierno dentro del infierno. Y la lección que aprenden todos los demás es... La lección es clara y se transmite de generación en generación. Una lengua quieta hace una cabeza sabia. Nunca, bajo ninguna circunstancia, digas la verdad a un hombre blanco sobre tu condición. El más mínimo atisbo de descontento podía costarte la familia y la vida. La sinceridad era un lujo que no se podían permitir. O sea que la supervivencia pasaba por mentir. De hecho, él mismo admite que lo hacía, ¿no? Que siempre decía que su amo era amable. Sí, y aquí hace una reflexión psicológica muy aguda. Dice que cuando un blanco le preguntaba, él siempre respondía que sí, que tenía un buen amo. Pero añade que no consideraba que estuviera mintiendo del todo, porque la amabilidad se medía según los estándares brutales de su mundo. Ya. Comparado con el vecino que azotaba a sus esclavos a diario, quizás su amo no era el peor, pero eso no lo convertía en bueno. Era la normalización de lo inhumano. Habían interiorizado una escala de valores completamente distorsionada para poder sobrevivir mentalmente. Entonces, si juntamos todas las piezas, tenemos un sistema que te roba el nombre, la familia, te somete a una violencia física y sexual constante, y encima te obliga a cantar como si estuvieras contento y a decir que tu amo es bueno. Es una máquina de aniquilación total de la persona. Es un sistema totalitario en su máxima expresión, diseñado para borrar la identidad y la voluntad. Y por eso mismo el simple acto de escribir este libro, de coger una pluma y contar la verdad, es el acto de resistencia definitivo. Es un acto de autocreación. Es como si se estuviera construyendo a sí mismo con palabras, después de que intentaran deconstruirlo a golpes. Esa es la idea. Hay una cita maravillosa en la carta prefacio de Wendell Phillips. Él recuerda la vieja fábula del león y el hombre, en la que el león se queja de que en las pinturas los hombres siempre ganan la pelea, y el hombre responde, «Claro, porque las pintamos nosotros». Y Phillips dice, «Me alegro de que haya llegado el momento en que los leones escriben la historia». Qué bueno. Esta narración es precisamente eso. Es el león, por primera vez, contando su versión de la cacería. Y lo hace asumiendo un riesgo que, como decíamos al principio, sus propios amigos consideraban una locura. Hasta el punto de que Phillips confiesa, como te decía, que le aconsejó quemar el manuscrito. Le dijo, esto te va a poner en el punto de mira de todos los cazadores de esclavos. Te van a encontrar y te van a devolver al infierno o algo peor. La valentía de Douglas al decir, no, esto hay que contarlo, es casi sobrehumana. Para terminar, hay una idea en el prefacio de Garrison que me ha dejado pensando muchísimo. Él sostiene que el efecto corruptor de la esclavitud no es unidireccional, no solo daña al esclavizado. Y para argumentarlo, cuenta una anécdota muy curiosa. La del marinero blanco, ¿verdad? Esa misma.
Cuenta la historia, al parecer real, de un marinero americano blanco que naufragó en la costa de África y fue capturado y esclavizado por una tribu durante 3 años. Cuando finalmente lo rescataron, el hombre estaba completamente destrozado. Garrison dice que había quedado embrutecido y estupefacto, que había olvidado su propio idioma, que era incapaz de razonar, se había convertido casi en un animal. Es un giro muy potente. Usar el ejemplo de un blanco esclavizado para hablar del efecto del sistema. Exacto. Y Garrison lo usa para lanzar una pregunta que creo que es el cierre perfecto para todo esto, una idea para que quien nos escucha se quede rumiando. Si aceptamos que el sistema de la esclavitud es inherentemente corruptor para la naturaleza humana, si pervierte y destruye todo lo que toca, la pregunta es, ¿a quién daña más en última instancia? ¿A la persona esclavizada que lucha desesperadamente cada día por conservar un resto de su humanidad? ¿O al esclavista que ha renunciado voluntaria y conscientemente a la suya para convertirse en un monstruo?